Bueno, ya estamos de regreso aquí en Trendeando y ahora sí se va a poner bueno este lunes. Empezamos con la música y por eso el día de hoy tenemos a José Montoro, cantante español, que nos va a presentar su nuevo sencillo. José, bienvenido a Trendeando, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en tu programa y la verdad, con estas vistas espectaculares, ya solo lo que nos falta son las cervecitas aquí. No, pues ahí está el crucero y todo. Al rato agarramos el crucero y todo, mi José. Oye, antes de arrancar a platicar de lo que es tu más reciente sencillo, cuéntame cómo es que entras en la música, porque vienes de España. Sí, yo llevo ya bastantes años en esto, como 10 años ya trabajando en el mundo de la música. Lo que pasa que a raíz de un programa de televisión en España, un reality show que buscaban como un showman, o sea, como no solo que supiese cantar, sino que supiese actuar, que supiese como bailar. De talento. Exacto, un poco de talento, y digamos que eso es lo que me dio la fuerza de cruzar el charco y apostar completamente por mi carrera musical. Y bueno, dejé mi familia, dejé mis amigos, mi novia me dejó y la verdad es que todo está yendo muy bien, así que ha valido la pena. Oye, bueno, igual no creo que vayas a tener problema consiguiendo novia aquí en Miami y en Latinoamérica, pero bueno, cuéntanos un poquito de lo que está pasando con tu carrera musical. Sí, bueno, ahora estamos presentando un nuevo sencillo que se llama EO. Es una canción producida por Mafio, que hemos cambiado de productor y la verdad es que exactamente él sabe lo que a mí me gusta cantar, cómo me gusta ser, lo interpreta muy bien en los temas que está haciendo y yo compongo las letras, escribo todas las letras y la verdad es que estamos teniendo muchísimo éxito porque, como te estaba diciendo antes fuera de cámara, estamos en el número 1 en Ecuador, en el número 3 en Venezuela, número 1 en República Dominicana, en el número 40 aquí en Estados Unidos, en los Billboard, o sea, estamos... Cuéntame, Colombia, ahorita que me estás mencionando todos estos países, sí. ¿Qué acercamiento has tenido con Colombia? Sí, estuvimos en Colombia, en Bogotá y en Medellín, y la verdad es que me alucinó Colombia, sus gentes, las mujeres, sus mujeres, dilo. Lo tenía atorado el señor. No lo quería decir, pero sí, me trataron genial y la verdad es que es gente muy amable y de hecho aviso porque voy a ir dentro de poco a Colombia otra vez, a Medellín, y a hacer una promoción con EO y a ver si hacemos algún concierto, así que les espero a todos. Ahí está. Oye, y bueno, regresando un poquito al tema del productor o de lo que estás haciendo con tu música, Mafio. ¿Qué se siente haber trabajado con Mafio? Sabemos que, bueno, para nosotros uno de los consentidos ha trabajado con Chino y Nacho, entre otros. Cuéntame un poquito del estilo musical y de lo que se siente haber trabajado con él. Bueno, el estilo musical Mafio tiene un sello muy particular, ¿no? Que son canciones muy buenas todas las que hace. La verdad es que él es una persona encantadora. Él es como yo, es un poco loquito, ¿no? A ver si muy loco. Cuéntanos una anécdota, haber tenido más loco, alguna locura haber salido por ahí. No, que va, para nada, porque solo estamos en el estudio y la verdad es que es muy divertido grabar con él porque se pone a bailar mientras está componiendo, se pone a gritar, me coge del cuello, me tira para abajo, entonces es una persona muy simpática y muy agradable. La verdad es que yo poco tiempo que he trabajado con él, tengo mucho cariño hacia su persona y mucho respeto porque él ha trabajado con los grandes, entonces para mí es un honor trabajar con él porque digamos que, wow, dicen que de los grandes se aprende, ¿no? Entonces yo intento aprender un poco de todo el mundo y de Mafio es un gran maestro, así que intentamos aprender. ¿No? Y seguramente va a ser un éxito y van a ser una buena mancuerna, pero cuéntame un poquito de lo que van a estar haciendo, lo que vas a estar, dónde vas a estar promocionando el tema. Y bueno, vas a estar en Miami 2 semanas aproximadamente, me estás diciendo. Más o menos 2 semanas porque también tenemos que entrar en el estudio con Mafio a grabar algunas canciones más para completar el álbum. Esta es la primera canción del álbum que queremos sacar, pero sí, tenemos pensado viajar para Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, todos esos países vamos a hacer una gira de promoción por allí y también en República Dominicana, donde hacemos una serie de conciertos. Yo vivo en Punta Cana, entonces para mí República Dominicana, digamos que fue el primer país que se volcó en mi carrera y la verdad es que les estaré siempre agradecido a República Dominicana porque adoro, yo estoy aplatanado ya. Oye, bueno, eres un artista, ahora que lo mencionas, eres un artista que ha tenido la oportunidad de vivir en Europa, en España, hacer giras por allá, hacer giras en Estados Unidos, ahora con este nuevo tema aquí en Miami y en Latinoamérica. ¿Cuál sería la diferencia que tú encuentras dentro de estos 3 mercados tan diferentes? Sí, la verdad es que
parece mentira, pero sí que hay como diferencia, ¿vale? Entre Europa y Latinoamérica. Aquí el público es mucho más fiel, es mucho más cálido, mucho más... te sigue más y allá en Europa es como que... no sé, es como más frío todo, frío. ¿No? No es malo, ¿no? No, para nada, pero es diferente. Aquí hay como, no sé si será el clima, pero es como más caluroso, la gente es como más amable, más tal, y bueno, yo por eso decidí cruzar el charco y me quedo en República Dominicana para toda Latinoamérica. ¿Y alguna colaboración? ¿Con quién te gustaría, ahorita que estás mencionando tantos artistas, con quién te gustaría colaborar? ¿Algún latino que te gustaría colaborar y hacer algún tema? ¿Algún colombiano? Pues, hombre, pues con Shakira me encantaría, ¿eh? O sea, no anda perdido el niño, no anda perdido, señores. Pero o Carlos Vives o Juanes también me encantaría, pero bueno, digamos que hay muchísimos artistas buenísimos que podrían estar, bueno, que me gustaría trabajar con ellos, pero bueno, entre muchos, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Ricky Martin, Pitbull, un buen tema así para bailar con Pitbull sería espectacular. Hay para tirar para arriba, pero... Con Chino y Nacho también. Con Chino y Nacho. Claro, claro. Oye, bueno, nos tenemos que despedir, sí. Muchísimas gracias, sabemos que te va a ir súper bien. ¿Dónde pueden encontrar tu álbum, esta canción? ¿Dónde te vas a estar presentando? Sí, bueno, es muy sencillo, en iTunes tú entras, pones José Montoro, o en Spotify pones José Montoro y te sale toda la biografía de música, pueden escuchar mis temas allí. Importante que todo el mundo sepa que las redes sociales es lo más importante, es la gasolina del artista, entonces es tan fácil como en Instagram poner J Montoro Music, y en Facebook es José Montoro Oficial. Perdón, José Montoro normal. Ahí está, es que esa era la anterior. No, ahí le ibas a quitar toda la gasolina que ya llevabas. No. Oye, nos despedimos con una cancioncita, un pedacito de tu nuevo tema. Me muero lento si te vas. Mi corazón llora si no estás. ¡Epa! José, oye, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Y bueno, nos vamos a ver la tendencia con las chicas que seguramente las acabas de derretir. Vamos a ver la tendencia el día de hoy. Gracias, Cristian, qué bonita canción. Divino, ¿qué tal la voz de este señor? Claro que sí, muy bonita, pero ahora vamos a revisar lo que de una vez, lo que es tendencia el día, bueno, que fue tendencia el fin de semana, que evidentemente hoy la vamos a hablar y es sin duda alguna Ricky Martin. Ricky Martin, María Luz, que hablar, pero por todo. Por todos lados. Por dos y por tres cosas. Yo creo que esto es más que todo para generar sentimentales de prensa, pero vamos a explicarle qué fue lo que pasó. Unas fotos bastante sensuales en redes sociales, un acto bastante indecoroso, bueno, no, por decirlo de alguna manera, porque Ricky Martin asistió, a un evento muy importante en Brasil. Esto es para una fundación que recauda dinero para contrarrestar el SIDA en Brasil. Y miren, esta señora de nombre Ana Dilis, ella pagó $90,000 por un beso con Ricky Martin. Nada más. Pero lo increíble es que este hombre no se mueve. Si uno ve las imágenes, y yo las veía el fin de semana, obviamente le tocó hacerlo porque esa era la idea, lo que pidieran las personas y lo que pagaran las personas por un beso con Ricky Martin. Esta mujer se la ganó, pero él no se movía, él era quietecito como una estatua. Pero si ella lo agarró y no lo dejó ni respirar, mi amor. Pero mi pregunta es, ¿se habrá sentido cómodo? Porque sabemos que no le gustan las mujeres, le gustan los hombres, ¿no fue como algo incómodo? Yo lo vi bastante incómodo. Obviamente, mi amor, pero por la plata te baila el mono. A este evento asistieron no solamente Ricky Martin, sino bastantes celebridades, Naomi Campbell, Kate Moss, Marc Jacobs o Stefano Gabbana y Domenico Dolce, y fueron algunos de los famosos que estuvieron presentes en Sao Paulo para esta subasta benéfica a beneficio de la Fundación América para la Investigación contra el SIDA. Qué importante esta causa benéfica, un poco polémico lo que han hecho para recaudar fondos, pero bueno, es algo que pues importante. Bueno, recordamos que George Clooney hizo lo mismo en el año 2007 en Cannes, que subastó un beso, así que para la lucha contra el cáncer. Así que si estos artistas siguen prestando su boquita para este tipo de obras benéficas, pues viene bien también. Y esta empresaria brasileña cumplió su sueño, ayudó, hizo algo bueno por la humanidad, pero ella también se ayudó. También se ayudó, obviamente. Pero lo que estamos viendo en pantalla es también lo que fue noticia este fin de semana, porque oficialmente Ricky Martin tiene nueva pareja, Joan Youssef. Ahí lo estamos viendo. Él es un artista plástico.
músico de origen sirio que tiene 12 años menos que Ricky Martin. Y se notan, señores, ese niño parado en esa foto al lado de Ricky Martin parecía el hijo perdido de Ricky Martin. Pero te voy a decir, están muy bellos los dos. No me gusta los dos mucho estaban el novio. espectaculares. Ricky Martin es muy lindo. Yo creo que cualquier tipo que se pare al lado de él como que no. Lo opaca. Lo opaca demasiado, pero bueno, esta foto lo representa bien. Esta foto obviamente ha dado mucho de qué hablar. Hace mucho tiempo no veíamos una pareja con Ricky Martin o que Ricky Martin aceptara que estaba en una relación, y obviamente en las redes sociales no han parado de criticar a Ricky Martin porque dicen que cómo se presta para eso, que cómo se para con un hombre y lo muestra como si fuera su novio, pero bueno ya pero es que es homofobia, salieron muchos detractores, pero ¿por qué tanta homofobia a estas alturas de la vida? Estamos en el siglo XXI, ya todo el mundo sabe que él es homosexual. O sea, yo respeto mucho también a la parte de las personas que no les están gusta de acuerdo con eso. ver esto. Lo que pasa es que él hay que señalar algo, es una figura pública, hay muchos jóvenes que lo siguen, entonces para muchas personas es fuerte, es impactante verlo ahí parado con otro hombre, pero bueno, esa es su pareja, ya la presentó y nosotros no tenemos derecho a opinar, eso es lo que lo hace feliz. Dejémoslo ser feliz y él es feliz exhibiendo su novio ya. Así es. Entonces, hagámonos de ojos y oídos sordos. La tendencia de este lunes, porque todo el fin de semana se habló de él. Nosotros vamos a cumplir con nuestros anunciantes, pero no se despeguen de Trendeando, que volvemos con más.